Esta es la última lección de Bonanza Divina y luego ya comenzamos con otro tema con el cual vamos a culminar este año. Entonces quiero que ponga mucha atención y yo oro que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro entendimiento, que pueda infiltrar su vida, su verdad a lo que hoy vamos a hablar. Yo sé que es un tema álgido, un tema delicado y creo que aún por eso se fue la energía, pero con energía o sin energía tenemos la energía del cielo y aquí estamos. Y gracias por los generadores también. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia y de economía. No es mi fuerte, por eso lo tengo todo apuntado. Le digo, ese no es mi fuerte. El hermano Rigo es muy bueno en historia, cualquier duda se la hace a él la pregunta. Y el hermano Oscar es muy bueno en economía, cualquier duda también le hace a él las preguntas. A mí me hace las otras preguntas. Bueno, pero nosotros hemos estado viendo durante todo este tiempo cómo Dios a través de la Escritura nos muestra cuál es la forma bíblica de administrar sus recursos materiales, de cómo administrar los recursos naturales, las finanzas. No cabe duda en todo lo que hemos estudiado que Dios es muy claro a través de las Escrituras de cómo se deben manejar las finanzas y los recursos naturales. Sin embargo, nosotros vemos en la historia cómo hubo un giro de lo que Dios nos dijo que hiciéramos y que lo que el hombre comenzó a pensar o a decir cómo deberían de manejarse los recursos naturales o materiales. Y en el año 427 al 347 antes de Cristo vivió un filósofo griego que le llamaron Platón, aunque ese no era de verdad su verdadero nombre, su nombre era Aristócles, pero todo el mundo lo conoce como Platón. Quiero que medite un poquito que esta es la que llamamos la época del silencio, la época entre Malaquías y Juan el Bautista. Entonces yo meditaba cuando miraba el tiempo, año 427 al 347 antes de Cristo, porque Malaquías fue en el 450 antes de Cristo, meditaba, con razón, surgieron este tipo de corrientes filosóficas, humanismo contrario a la verdad de Dios, porque no había profeta que se interpusiera a este tipo de corrientes, porque los profetas son levantados para establecer las verdades de Dios y para bajar los diseños de Dios a la tierra. Entonces, por eso es que hubo este surgimiento de tantas filosofías que eran contrarias al Espíritu Santo de Dios. Y con este filósofo griego, no vamos a estudiar mucho todo lo que él habló, cuál era su filosofía, pero algo que él aportó a la historia y a la economía fue la famosa utopía, que era una manera, ¿verdad? Una forma de planificar la sociedad económicamente hablando, de una manera que era utópica. Utópica quiere decir inalcanzable o irreal. Y él entonces puso la famosa tesis de la utopía, la cual después fue mejorada por algunos o rebatida por otros, pero él fue el originario o el que primero surgió con esta filosofía de la utopía, que era más que todo relacionada a la economía. Aristóteles sabemos que era el discípulo de Platón. Por la manera como él daba sus clases, sus enseñanzas, que las daba caminando alrededor de sus discípulos, se le llamaban enseñanzas peripatéticas, por la forma como él caminaba. Él vivió en el año 384 al 322 antes de Cristo, y él es el primero, este discípulo de Platón es el primero en realizar un estudio sistemático de la relación entre las riquezas materiales. O sea que con esto comienzan que si el que tiene más, el que tiene menos, que si hay que estratificar la sociedad y etcétera, ¿verdad? Y luego, a partir de esta filosofía de Platón y Aristóteles, que es lo que muchos llamaron la escolástica, ¿verdad? De allí surge lo que se conoce como derecho romano. De hecho, esta es una clase que se lleva en la carrera de derecho, ¿verdad? Derecho romano. Y el derecho romano consiste en dar a cada uno lo que es suyo, pero se olvidan de que todo es de Dios, sino que sencillamente están hablando de dar a cada ser humano lo que supuestamente es suyo. Entonces, así a simple vista vemos que el derecho romano realmente se opone a lo que es el principio bíblico o la teocracia, ¿verdad? O el sistema de Dios. En el tiempo de Antíoco Epífanes, en el 201 antes de Cristo, se colocó una estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. ¿Por qué esto tiene importancia? Bueno, Zeus sabemos que es un
un dios griego. Todos sabemos, ¿verdad?, del Olimpo, de los dioses griegos. Imagínese usted lo que significa que coloquen este ídolo, este dios, nada menos que en el templo de Jerusalén. Ellos están estableciendo entonces el gobierno ideológico o idiosincrático griego sobre lo de Dios, aún sobre el judaísmo, sobre los principios bíblicos. Y entonces comenzó este hombre Antíoco a prohibir la observancia del judaísmo. Y también hicieron esfuerzos para obligar a los judíos a que adoptaran el helenismo. El helenismo es la corriente griega, la forma de cultura griega, ¿verdad?, de este tiempo. O sea que querían que dejaran de ser judíos para convertirse en helénicos. El helenismo duró más o menos del año 323 a.C. al 30 a.C. Esto comienza con Alejandro Magno, pero el auge económico que hubo en el tiempo del helenismo favoreció el desarrollo de una clase social muy enriquecida con el comercio y la industria, y por supuesto entonces en esta época es cuando florece también la esclavitud. Se incrementó porque había la gente muy rica a través de la industria y del comercio, y entonces la gente muy pobre, la cual se convirtió en esclavos de estos que eran muy ricos, y esto ocurrió en el tiempo del helenismo. Y entonces había casi una obligación de que los que fueron judíos y los que practicaron los principios bíblicos renunciaran a lo que creían conforme a la palabra y adoptaran todo lo que conllevaba el helenismo. Entonces de ahí ustedes pueden ver entonces de dónde viene toda la distorsión y por qué se perdió la verdad bíblica en un momento de la historia. En el año 63 a.C., bajo Pompeyo, Roma intervino para someter a los judíos que se habían independizado. O sea que tenemos el helenismo por un lado, unos poquitos que permanecen como judíos, pero que Roma entonces a los que se han independizado los obliga a que se sometan. Y entonces Judea viene a ser parte del Imperio Romano. Entonces ahora tenemos, imagínense, un sincretismo ahí del helenismo, del Imperio Romano y un poco del judaísmo. Entonces, en ese tiempo, cuando Jesús viene a la tierra, había una parte de Judea que se sentía muy orgullosa de su adhesión al judaísmo tradicional. Ahora, ustedes han leído sobre los saduceos, ¿verdad? Como Jesús siempre estaba refiriéndose a los fariseos y a los saduceos. Bueno, pues los saduceos eran precisamente los aristocráticos del templo, o la aristocracia sacerdotal, se llamaban saduceos. Y estos habían adoptado una forma de vida como los helenistas o como los griegos. Aunque eran judíos, aunque eran sacerdotes del templo, ellos vivían como griegos. Tenemos una tremenda mezcla. Fíjese que tan es así la influencia griega que en el Nuevo Testamento usted lee, de hecho, ¿verdad? El Nuevo Testamento está escrito en griego, en koiné, y vemos que él habla de dracma, y la dracma pues era una moneda griega. No está hablando de monedas judías, sino que está hablando de dracmas, que era el sistema económico, pues era más bien el griego, y aún las monedas eran las griegas en la época de Jesús. Juan el Bautista, como profeta, también predicó sobre finanzas y sobre el principio bíblico de dar. Nosotros vemos en Lucas 3, del 11 al 14, Juan el Bautista dice, por una pregunta que le hicieron, respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron a Juan el Bautista, ¿verdad? Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces Juan el Bautista, como profeta, estableció la misma verdad bíblica que venimos viendo a través del Antiguo Pacto. Él está hablando de dar y está hablando de tener contentamiento con lo que tienen. En otras palabras, si Juan el Bautista hubiera estado en este tiempo con la huelga de los maestros, les hubiera dicho: contentaos con vuestro salario, ¿verdad? Juan el Bautista vino para establecer la verdad de Dios, y él también intervino,
¿verdad?, en los asuntos financieros a través de la predicación de la verdad. Y les hace énfasis en que no extorsionen a nadie, o sea, que no les saquen más dinero que el que ellos deben de pagar. Eso es una extorsión. O sea que como profeta, él también estableció verdades bíblicas en relación a las finanzas. No solamente era para preparar el camino al Mesías, sino que él también prolongó las verdades bíblicas que los siervos y los justos del antiguo pacto habían hablado, como lo hemos estudiado, ¿verdad? En tiempos del ministerio de Jesús en Israel reinaba Herodes, pero había un gobernador romano que era el representante del César. Jesús respetó que se pagaran los impuestos al César, pero fíjese, Jesús no lo hizo porque él consideraba que eso era lo correcto, sino que lo hizo por no ofender a las autoridades. Si hay algo que el Señor siempre respeta es las autoridades y la autoridad que él mismo ha establecido. Entonces, él no contradice las autoridades porque él mismo las establece, aunque haya cosas que probablemente no sean correctas. Y vemos el ejemplo en Mateo 17. Del 24 al 27. Dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Fíjese, eran griegos, ¿verdad? Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí, le dijo Pedro, ¿no? Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, fíjese, no fue Pedro el que le dijo, mira Jesús, ahí andan buscando unos que dicen que no has pagado los 2 dracmas. No, Jesús ya sabía, ¿verdad?, la conversación que Pedro estaba teniendo con este cobrador de impuestos, no porque lo haya oído, sino por palabra de sabiduría, por discernimiento. Entonces dice, hace énfasis la escritura que Jesús le habló primero, o sea, no esperó que le hablara, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Dice qué pregunta. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermano? Los hijos estamos exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero eran como 4 dracmas, o sea que pagaba el impuesto de Pedro y el de él también. O sea que al Señor Jesús no le importó hacer un milagro con tal de pagar los impuestos y honrar las leyes, aunque por la ley de Dios los hijos estaban exentos y ellos no estaban sujetos a impuesto. Un estatero pues correspondía a 4 dracmas y la dracma era igual a 3.6 gramos de plata. La dracma era aproximadamente igual al denario. Un denario eran 4 gramos de plata, o sea, un poquito más que una dracma. Y un denario representaba el salario diario de un jornalero en Palestina. O sea que, fíjese que si eran 4 dracmas y la dracma era aproximadamente lo que era un denario, pues estábamos hablando del salario, y 4 son 4 días de trabajo de un jornalero. Eso era el impuesto que se estaba cobrando, ¿verdad? Era bastante. Bueno, seguimos viendo la relación de Jesús con la economía. Lucas 20 del 21 al 26. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Qué directos, ¿verdad? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos eran astutos, pero Jesús era más. Comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Tremendo, ¿verdad? Qué sabiduría. Qué sabiduría de Dios.
Lucas 23, 1 al 2. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pongo esta escritura nada más para que vean cómo acosaron a Jesús por cuestiones financieras, por cuestiones económicas. Y hoy día sigue siendo lo mismo, hermanos. Yo me sorprendo. Nosotros hemos tratado con el favor de Dios y toda la luz que Él nos ha dado de hacer todo rectamente, pagar todos los impuestos que es necesario, ir y reportar absolutamente todo, ¿verdad? Y yo creo que nosotros somos de los que más impuestos pagamos, pero siempre como que están buscando algo que no hemos pagado. Siempre están como hurgando a ver dónde no está, o sea, como que hay algo aún espiritual en este sentido, pero nosotros debemos de ser muy cuidadosos como ministros, como siervos del Señor, de pagar todo lo que la ley dice, y todos los que ejercen la ley dicen que debemos de pagar. Muchas veces yo sé que son cosas que no debemos de pagar, pero si ellos dicen la tiene que pagar y usted la debe, entonces prefiero decir así es, y yo sé que el Señor nos va a proveer para pagarlo, pero no se ponga a contender con la ley en relación a cuestiones de dinero, porque yo puedo ver aquí el ejemplo que Jesús nos dio. Y Él en todo momento pagó, aunque tuviera que ser un milagro. Y yo digo, pues si Jesús le abrió la boca a un pez y sacó, ¿verdad?, para el impuesto de él y de Pedro, igual nos puede pasar a nosotros. No veo yo la diferencia, pero no nos pongamos a pelear con los de la ley que dicen que usted debe y que no sé cuánto y que el terreno es más aquí, que es más allá, que usted nada más trate de sujetarse a la ley. Y en el nombre de Jesús yo creo que usted va a tener el favor de Dios en todo lo que haga. ¿Amén? Recientemente mi hijo, el pastor Elías, fue a Catastro porque quería que le midieran el terreno y pedir el permiso de construcción de la casa de ellos, que ya están construyendo, gracias al Señor. Y es bien divertido, hermanos, porque todos los años pagamos todos los impuestos, pero todos los años nos dicen que no figuran nuestros terrenos en Catastro y que hay que ir a medir. Dijimos, bueno, pues vayan a medir. Ah, sí, pero es que hay que pagar tanto dinero para que midan. Está bien, pues vayan a medir. Todos los años pagamos para que nos midan y nunca aparecemos en Catastro, pero esta vez le dicen, pero con todo este terreno, ustedes tienen que dar el no sé cuánto % del terreno para algo público, para algo que sea del uso de la comunidad. O sea que de esta tierra nos tienen que dar tanto. Y entonces me dice Elías, bueno, ¿y cuál será el terreno que le vamos a dar? Le digo, ¿qué más público quiere que la iglesia? Allí puede venir todo el público que quiera, ¿verdad? Está al servicio de la comunidad. Todas las instalaciones pueden venir a disfrutar del aire acondicionado y de una palabra muy bendecida, es público. Yo espero que el Señor me dé la gracia para convencerlos de eso. Siempre hay algo que buscan, ¿verdad? Pero nosotros debemos de sujetarnos a la ley. Jesús enseñó a sus discípulos a depender de la provisión divina mientras les servían. Y esto es muy importante. Nosotros debemos saber que nuestra provisión no es de brazo de carne, nuestra provisión es sobrenatural. Nuestra provisión viene del Señor. Y amados pastores, nunca dependan del diezmo de tal o cual persona, porque a veces nos vamos a llevar sorpresas. Y el Señor puede darnos de donde menos esperamos, porque la provisión viene del cielo. Dios usa personas, usa instrumentos, pero Él puede hacerlo como Él quiera, porque Él es un Dios soberano. Así es que debemos saber en todo tiempo que nuestra provisión viene del Señor, que Él es Jehová Jireh. ¿Sabe? Uno de los problemas más serios que veo a veces en el ministerio es pastores que tienen temor de lo económico. Y a veces por el temor de lo económico pueden hasta estar sosteniendo personas que no están viviendo rectamente, o quizás eso les impide hablarles claramente por temor a que se vayan y se vaya un buen diezmo. Yo quiero decirles, amados míos, la provisión viene del cielo y nosotros debemos de hablar con rectitud a quien sea, de verdad, y yo sin importar, ¿verdad? Si la
la persona da un buen diezmo o no, o cuál es su ingreso, eso no debe de preocuparnos a nosotros, porque la provisión viene del Señor. Y nunca va a faltar para los hijos de Dios, ni tampoco para la obra del Señor, pero nosotros debemos de hablar siempre con claridad y con rectitud. Marcos 6 del 8 al 9, hablando de que Jesús les enseñó a depender de la provisión divina. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. ¿Para qué sería el bordón, hermanos? Uno, el bordón significa autoridad, es vara de autoridad. Otro es para apoyarse, ¿verdad? Otro yo pienso que es para hacer a un lado a las fieras que quieran atravesársele por allí en el camino. Entonces le dijo que solamente llevaran bordón. Bueno, y también recuerde que en ese tiempo no había servicios sanitarios, ni siquiera letrinas, y tenían que hacer sus necesidades en el desierto, y el bordón era para cubrir con arena, ¿verdad?, las heces fecales. O sea que el bordón tenía muchos usos. Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, o sea, lo más sencillo, y que no vistiesen 2 túnicas. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús los envió de esa manera? Hoy día, si nosotros mandamos a un misionero, enviamos a alguien a una misión, lo primero que le dicen, ¿y los viáticos? ¿Sí o no? Y me va a dar para el combustible, pero Jesús no les dio viáticos, hermano. Les dio su poder y su autoridad. Y les dijo que ni llevaran nada, porque tenían que depender de la provisión divina. Yo creo que nosotros debemos de empezar a depender más de la provisión del cielo, de la provisión del Señor, y siempre vamos a encontrar quien supla, porque el Señor siempre tiene cuervos para nosotros, que van a suplir más abundantemente de cuanto pedimos o entendemos. Los primeros creyentes que vivieron en el primer siglo, y esto ya lo estudiamos en la lección pasada, tenían en común todas las cosas, ¿se acuerdan, verdad? Que lo estudiamos. Muchos vendían sus heredades y traían el dinero, producto de la venta, a los pies de los apóstoles. Y además ofrendaban generosamente para los siervos de Dios. ¿Sabe? A mí me sorprende que menciona específicamente la Escritura mujeres que eran hacendadas. Menciona más mujeres que varones. No creo que es que haya más mujeres hacendadas que varones. Había más mujeres desprendidas que varones desprendidos. Eso es lo que yo creo. Pero heredades tenían todos, varones y mujeres, pero ellas eran las que las vendían, la mayoría. María, la mujer de Cleofa, María, la mujer de Chuza. O sea, los maridos eran conocidos también, pero como que la de la plata era ella, ¿verdad? Y entonces ellas vendían, si ellas las vendían es que tenían el título de propiedad a su nombre, y traían el dinero a los pies de los apóstoles y sostenían el ministerio de Jesús. Eso es bien interesante. Yo veo que cuando una mujer es tocada por el Señor, lo da todo por el Señor. Probablemente porque las mujeres somos más emotivas, ¿verdad? Y los varones piensan más, y si doy esto me quedo sin esto, y entonces empiezan a hacer números. La mujer no hace números. Yo haciendo esto y se despoja de todo, ¿verdad? Pero hermano Martín se ríe porque dice que en él es al revés la cosa. Hay excepciones, hermanos, hay excepciones. Pero vemos, ¿verdad?, que sí había muchas personas desprendidas que traían todo a los pies de los apóstoles. Entonces, la iglesia primitiva sí practicó los principios bíblicos que el Señor desde el antiguo pacto enseñó. Pero fíjese que después de Cristo, todo lo que hablamos de las filosofías y de la utopía y del derecho romano, eso es antes de Cristo. Pero después de Cristo, las filosofías griegas fueron reactivadas, y yo sospecho que fue que se descuidó el ministerio profético en la iglesia primitiva después de cierto tiempo, después del tiempo de Pablo. Y en la Edad Media, en el año 500 a 1500 después de Cristo, surge el concepto de Estado. Y con esto, con el concepto de Estado, también nace el concepto del mercantilismo.
Entonces ya se va haciendo a un lado los principios bíblicos. Ya al venir el mercantilismo y el Estado, ya es el Estado el que maneja los dineros del pueblo. Ya no es la iglesia quien está manejando los dineros del pueblo. Ya no son los apóstoles los que reciben el producto de las heredades, sino que ahora se pagan impuestos, ¿verdad?, al Estado, se pagan los dineros al Estado y el Estado se convierte en el administrador de las finanzas. O sea que hay un cambio de mando, hay un cambio de administración, pero que no es divino, no era el principio de Dios, porque el principio bíblico era que siervos de Dios, gente honesta, gente recta, fuera quien administrara las finanzas. Y entonces en este tiempo nace la fisiocracia. Estos son conceptos filosóficos que empezaron como conceptos de la naturaleza, pero que fueron trasladados al campo económico. La escuela clásica entonces exagera el individualismo. El individualismo es, esto es mío, esto es mío, esto es mío, ¿verdad? Ya nada es colectivo, nada es del grupo, nada es de la iglesia, nada es de la ciudad, sino que es mío, 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 ¿verdad? Y entonces esto, ¿qué tiene que ver con lo del derecho romano también? Y esto, unido a la revolución industrial, da origen al liberalismo económico, que el precursor de esto, que es muy conocido, es Adam Smith. Esta corriente ha tenido una fuerza pujante porque conviene a los intereses egocéntricos e individualistas del ser humano. Por supuesto, ¿verdad? Al que de pronto le dicen, usted va a tener esto, va a tener esto, esto es suyo, esto es suyo. Entonces el ego del hombre, qué bueno, antes no teníamos nada, todo era de todos y todo era de Dios, pero ahora yo tengo. Entonces el ego se levanta por encima de los intereses de Dios. Es obvio, ¿verdad? Porque esto va de acuerdo a la carne, que esto tuviera un éxito. Entonces todas estas teorías económicas son parte del humanismo. ¿Por qué? Ya vamos a ver lo que es humanismo, pero en esencia el humanismo lo que hace es que exalta la naturaleza humana o carnal. En otras palabras, levanta al Adán y aplasta los principios divinos o lo que es Cristo. Entonces todo lo que es humanismo es contrario al Espíritu Santo. Y aún pueden haber algunas características buenas, pero que son humanistas porque nacen del corazón corruptible del hombre o de la mente humana y no nacen del Espíritu Santo de Dios. Hay dos situaciones que pueden parecer iguales, pero si una nació del corazón engañoso del hombre, es humanista, pero si el otro nació de una inspiración divina, entonces esto es espiritual, aunque aparentemente las dos sean la misma cosa. Pero Dios ve la motivación o la razón por la cual hacemos las cosas. Entonces, el humanismo nace como para cultivar el conocimiento de las humanidades, o sea, de la filosofía, la psicología, las artes, ¿verdad? Todo esto, lo que son las destrezas del ser humano, el pensamiento del ser humano. Y el humanismo viene a ser la base del espíritu del renacentismo, o sea, que renacen las filosofías o las doctrinas previas. Hay un renacer de las artes, hay un florecimiento de todo lo que el hombre puede hacer, el hombre por el hombre, ¿verdad? Cuando a usted le dicen, usted puede, eso es humanismo, y a veces en la iglesia se lo dicen. Pero no es usted puede, usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Hay una diferencia entre decirle, usted puede, campeón, vamos arriba, mire, a que le digan, el Señor en ti lo puede lograr. El Señor te capacita, tú tienes la gracia de Dios para lograrlo. Hay una diferencia. Porque el humanismo tiende al arianismo, que es lo que practicó, ¿verdad? Se practicó en Alemania para destruir también. Practicó Hitler, Stalin, Lenin, todos ellos. Hitler, su base era el arianismo. Y eso es el fundamento de la nueva era. O sea que el humanismo está de la mano con la nueva era. Pero hay muchas de estas filosofías que se infiltran aún hoy día en corrientes cristianas, en donde no se exalta al Señor, sino la capacidad del ser humano, lo que el hombre puede hacer, a dónde el hombre puede llegar, a dónde lo puede lograr. Y eso tiene que ver con la Torre de Babel, que el hombre quiso ser como Dios. Y eso tiene que ver con el pecado del huerto, que el hombre, el varón y la mujer quisieron ser igual a Dios. Y hoy día es lo mismo. Las personas que están clonando seres humanos quieren ser igual que Dios, hacer el papel de Dios. Y en la iglesia hay mucho de esto.
Yo puedo, tú puedes. No, no podemos nada sin Él. Él es el que todo lo puede. Y entonces el humanismo también fue una revalorización del pensamiento clásico de Platón y Aristóteles. Lo estudiaron integralmente las dos corrientes, pero prescindieron de la parte cristiana o del elemento cristiano que pudo haber estado en ese tiempo y que predominó en la Edad Media. Entonces, estas corrientes tenían algo en común, estas corrientes humanistas. Número uno, eran racionalistas. Y número dos, eran antropocéntricas, o sea, centrados en el hombre. Antropos es ser humano, varón o mujer. Entonces no estaban centradas en Dios, sino que estaban centradas en el ser humano. Todo lo que desvía nuestra mirada de Dios y nos hace centrar nuestra mirada en el hombre y levantar al hombre es humanismo. Y esto puede ser, aunque se trate de un siervo de Dios muy ungido, pero desde el momento que usted levanta al hombre y no al Espíritu Santo de Dios que usa al hombre, es humanismo. Y debemos de tener mucho cuidado con estas corrientes en la iglesia del Señor Jesucristo, porque se oponen y contristan al Espíritu Santo de Dios, porque se le quita el lugar al Espíritu Santo, que es el que tiene que dirigir y gobernar nuestra iglesia, y se levanta el carisma del hombre. Hay líderes de Dios, siervos de Dios, que son muy carismáticos humanamente hablando. Y entonces a punta de carisma humano quieren levantar o edificar algo que solo puede ser edificado en la roca inconmovible y fiel que es Jesucristo. Pero todo lo que esté centrado y que esté cimentado en lo humano va a ser conmovido. Todo lo que es conmovible será conmovido. Y lo único que va a permanecer es lo que está establecido en Jesucristo. El único inconmovible, en el Espíritu Santo de Dios, que es el dador de la vida. En Jehová de los ejércitos, el que todo lo puede, el único creador. El único que puede crear es Dios. ¿Sabe usted que el hombre no ha creado absolutamente nada? El hombre lo único que ha hecho es descubrir lo que Dios ya creó. El único creador es Dios, el creador del universo y todas las cosas. Ningún hombre puede decir yo inventé, yo hice. Todo lo hizo Dios ya. Nosotros solo vamos quitándole arenitas y descubriendo lo que Él ya hizo. Y en todo la gloria tiene que ser del Señor. Y aún en las escuelas, en los colegios, debemos de tener muchísimo cuidado con la exaltación del hombre. Hay mucho humanismo en las escuelas hoy día. Hay mucho humanismo de la medalla del mejor no sé qué, el diploma del mejor no sé cuánto. Eso es humanismo. Estamos exaltando las destrezas del ser humano, pero no estamos dándole la gloria al Señor. Y pueden ser cristianas las escuelas, ahí también se infiltra el humanismo. Mucho cuidado cuando no se le dé la gloria a Dios en todo lo que hacemos. El humanismo excluía, por supuesto, los preceptos teológicos, por lo que era de Dios. Algunos representantes, eso para su información, de los representantes del humanismo, Pico de la Mirandola, Maquiavelo, Erasmo, Vives y Tomás Moro. No va a estudiar de ellos, me imagino, a no ser que usted esté en la universidad, entonces sí tiene que conocer quiénes eran. Entonces, pues, yo ahora le voy a decir mi versión. Lo anterior era lo que dice la enciclopedia, ¿verdad? Para mí el humanismo es una corriente filosófica, fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual Dios nunca quiso que el hombre comiera, porque Dios no quiso que el hombre fuera exaltado, sino que en todo se le diera a Dios la preeminencia. Eso es lo que ocurrió cuando el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre con su intelecto comenzó a poner su propia manera de hacer las cosas, con sus preceptos, su propia justicia, que son trapos de inmundicia. Eso es lo que representa las hojas de higuera. Cuando Adán y Eva, o Adán, porque así se llamaba el género humano, Adán, el nombre de Eva se lo puso él a ella después, pero cuando Adán pecó y se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió, lo que hizo fue que arrancó unas hojas del árbol de higo y se hizo delantales, ¿verdad? Para cubrir su iniquidad. Pero Dios dijo, no, esto no sirve, esto es corruptible. La única cobertura que puedes tener es la de la sangre del cordero, las pieles del cordero. Y así los envió al mundo.
Pero en la semilla de iniquidad, la semilla del hombre viejo en todos nosotros, hay un deseo de ser exaltado, de que el ego sea exaltado, de que el yo sea reconocido. Y muchas veces, amados míos, podemos decir, la gloria sea para el Señor. Pero por dentro queremos como pavos reales que nos digan que bien estuvo. Muy, muy escondido, aun cuando Dios se mueve poderosamente, entonces... ay, cómo me usó el Señor, se sanaron tantos, hubo tal cosa. Y estamos, ¿verdad? Cuando no nos usó no contamos mucho, pero cuando nos usó contamos bastante. Y eso en el fondo es el ego, que quiere ser levantado, quiere ser reconocido, quiere ser exaltado, ¿verdad? A veces cuando predicamos un buen mensaje y se acerca un hermano, hermano, qué tremendo estuvo. Amén, hermanito, gloria a Dios, la gloria sea para el Señor. No, a veces es una falsa modestia. El punto no es lo que usted dice, es lo que se levanta en el corazón, ¿verdad? Pero como el hombre viejo siempre quiere ser adulado, siempre quiere ser exaltado, siempre quiere que lo pongan en alto, ¿verdad? Y hay gente que adolece mucho de esa debilidad, que necesita siempre estar rodeado de personas que le estén levantando, porque de eso dependen. Pero sabe que la palabra lo que me dice que el que se humilla es el que será exaltado, pero exaltado por el Señor y no por los hombres. Normalmente cuando el Señor levanta es porque los hombres lo han aplastado primero. Y el que no sabe vivir en el aplastamiento no podrá tomar, cuando Dios le levante, darle la gloria a Él. Es necesario ser aplastado y morder el polvo un ratito para que cuando Dios nos levante no nos llevemos la gloria, sino que se la demos al Señor. Dicen que el que nunca ha tenido y llega a tener loco se quiere volver. Así que yo no me quiero volver loca. Espero que usted tampoco. El humanismo es contrario al amor de Dios y el concepto que Dios tiene de la economía. Porque el humanismo solo piensa en sí mismo, es egocéntrico. Y solo piensa en los placeres humanos, no piensa en el reino. La gente del reino piensa diferente que la gente que es humanista. La gente del reino le da prioridad a los asuntos del reino y sabe qué es lo que está en la mente de Dios y en el corazón de Dios. Pero el que es humanista, aún dentro de la iglesia, va a pensar primero en edificios exuberantes que puedan impactar, va a pensar en cosas aún bajo el título solapado de excelencia. Podemos ser humanistas. Porque lo que depende es qué nos mueve, qué nos motiva a tener el edificio más grande, qué nos motiva a tener la congregación más grande, qué nos motiva a multiplicarnos y decir que tenemos 10,000 miembros o lo que sea, miles que sea. ¿Cuál es la motivación del corazón? ¿Será para exaltar a Dios? Hay que revisar nuestros motivos, porque Dios siempre está revisando los motivos del corazón. Entonces, el amor de Dios y el humanismo están reñidos, no van de la mano. Las corrientes económicas basadas en filosofías humanistas, yo creo, esa es mi opinión, esta página es mi opinión, ¿verdad? No de la enciclopedia, es la mía. Me hago responsable. Han sido usadas por el enemigo para distorsionar el plan divino y sacar al hombre de su destino en Dios. Porque las corrientes filosóficas humanistas siempre apelan al intelecto humano o al corazón engañoso y parecen muy atractivas. Muy atractivas. Aún las preparaciones teológicas y títulos y cosas pueden ser parte del humanismo. La escuela del Espíritu Santo no le ofrece muchos grados ni muchos títulos, pero es duradera, es permanente y esa nadie se la puede quitar. Pero normalmente cuando usted le dice a las personas, mire, vamos a entrar en un entrenamiento, una escuela, lo primero que le preguntan, ¿y nos van a dar diploma? Nos van a dar certificado. Un día yo le dije a una hermana, hombre, si tenemos una imprenta, yo le hago el diploma, dígame cómo lo quiere, yo se lo hago. Eso es lo de menos. Pero Pablo, las credenciales de Pablo no eran de papel. Él dijo, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. En otras palabras, yo no vine como filósofo, porque en ese tiempo todos los filósofos griegos hablaban a cuál más. Y decían, temo más a Demóstenes en la tribuna que a Filipo, rey de Macedonia. O sea que con la lengua eran terribles.
Pero Pablo dijo, yo no vine a persuadirlos con palabras bonitas, yo vine con la demostración del Espíritu y del poder, esas son mis credenciales. Entonces no es bla, bla, bla. El bla, bla, bla es humanismo. Porque con mucho bla, bla, bla se le endulza a la gente que hasta la deja mareada y ni sabe lo que le dijo. Pero el Señor es efectivo. Esas son las credenciales de un siervo de Dios. Yo espero, amados míos, que nosotros entendamos lo que significa restauración. Si usted ha entendido ahorita, sí, porque esto no, mire, entraré en detalle de esto, es todo un curso del espíritu de Grecia y el de Persia, es un curso bien grande. Esto solo es así por encimita, para que podamos captar dónde fue que nos sacaron de la verdad bíblica. Ahora, el Señor Jesús vino para recuperar lo que se había perdido y restaurar todas las cosas. Restaurar es volver al modelo original. El modelo original es Cristo, hermanos. El modelo original es Cristo. El modelo que Dios tenía del hombre era el nombre de la nueva creación, era Cristo. No el hombre Adán. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, vino para recuperar lo que se había perdido. Así le dijo a Zaqueo, entre ellos, la economía del reino de Dios. La economía es una de las áreas más importantes que se perdió en el huerto y que tiene que ser rescatada hoy día. Ahora, ¿cómo vamos a rescatar o a recuperar la economía para el reino de Dios? Número uno, necesitamos recuperar el concepto: nada es mío, todo es de Dios. Eso es lo primero para poder restaurar la economía desde el punto de vista bíblico. Es que nada es mío, todo es del Señor. Y si recibimos esta revelación, será muy fácil soltar el dinero, amados, y la riqueza para devolverle todo a su dueño, el Señor nuestro Dios. Me imagino que le compartí, si no se lo vuelvo a contar, en una ocasión, en una reunión, el siervo que estaba ministrando dijo, vamos a hacer algo. Quisiera intercambiar su billetera con la persona que tiene atrás, al lado, pero que no sea su esposo o su esposa. Y todos sacamos la billetera y comenzamos a intercambiar. La verdad, yo le di la billetera a fulano, el otro a mengano. Y ya cuando todos estaban con la billetera, que no era la propia, sino de alguien más, dice, ahora dé usted la mejor ofrenda de la billetera que tiene en su mano. Qué fácil, hermano, sacar todos los billetes de a 500 de una billetera que no es suya, ¿cierto? Pues así debería de ser, porque la billetera que usted anda no es suya, es del Señor. Así debería de ser. Pero cuando es la suya, saca el dial empira. Y desplumado, ya no vale ni 100 centavos. Pero si es ajeno, olvídese. Qué fácil es saludar con sombrero ajeno. Es fácil dar lo que no es de uno. Bueno, que nos venga esa revelación hoy, que nada es nuestro. Y entonces vamos a poder darlo todo porque no es nuestro, es del Señor. Si nos duele dar es porque creemos que es nuestro. Ay, no, esto es mío, a mí nadie me lo quita. Como los niños con los juguetes, ¿verdad? No, nada es nuestro. Todo es del Señor. Todo es del Señor y Él sabe cómo maneja sus cosas, sus riquezas, su finanza. Él dice que en un día puede levantar al pobre, ¿verdad? Del polvo, del menesteroso y sentarlo con príncipes. Igual puede bajar al que está arriba y mandarlo para el muladar en un día, porque todo es de Él y tiene autoridad para mover todas las cosas. Ay, si solo eso aprendiéramos, hermanos, en este curso, que nada es mío, todo es suyo. Ay, qué bendición, qué bendición, porque sabremos que tiene, lo que andamos tiene un dueño, todo es de Él. Todo. Y como todo es de Él, cuando le diga, quítate eso, dalo, no vamos a tener problema. No vamos a tener problema. Los hombres sin Cristo, amados, no pueden recuperar ni restaurar. Entonces, los seres humanos, cuando vieron, ¿verdad?, que la economía se había dado vuelta, quisieron recuperar, según ellos, una manera de volver a un sistema justo de economía. Y entonces, en los siglos XV al XVIII, se inicia otra vez el movimiento utopista que había comenzado Platón. Pero esta era una muestra de inconformidad de la gente, ¿verdad? Que no estaban a gusto con la manera como el Estado estaba manejando las finanzas. Entonces dicen, no, vamos a usar la filosofía de Platón, y entonces vienen y reavivan esto. Y en el siglo XVIII, el conde Volvey, que es precursor de la utopía del siglo XIX, comienza
una filosofía con una tendencia socialista, marcadamente socialista. Y entonces se vincula a partir de ese tiempo, del siglo XIX y en el XX más, se vincula a la anarquía y a la teoría de Marx, o sea, de una sociedad comunista. Entonces imagínense que mezcla la utopía platónica con la anarquía, con la doctrina marxista. Y entonces en 1984 surge la utopía pesimista, o sea, contraria a lo que dijo Platón. Pero esta es una reacción de la gente o del pueblo de la hegemonía del capitalismo, o sea que unos pocos son los que tienen el dinero y el poder y otros son los que están abajo, y a la burocratización del socialismo donde supuestamente todos tienen lo mismo, pero no es verdad. Si usted visita Cuba se va a dar cuenta que no es verdad. Pero claro, la gente quiere una liberación. Eso es como que la mujer ha estado o estuvo oprimida por mucho tiempo y surge el movimiento de la liberación femenina para querer salir de allí. No es posible, solo la sangre de Cristo. Lo mismo ocurre con la economía. Los hombres inventan teorías, movimientos, idealismos, filosofías, pero nada, sin Cristo no se puede recuperar la verdad bíblica. Sin Cristo no se puede restaurar. Los hombres pueden salir con las mejores ideas y todo será humanismo. Tenemos que volver a la verdad bíblica, tenemos que volver al árbol de la vida. Nada de esto pudo resolver el problema, porque hoy día nos confrontamos con que los hijos del reino somos los únicos que podemos recuperar las verdades de Dios. Y entonces el deseo de Dios es que sus hijos sean prosperados en todas las áreas de su ser. Esto se llama restauración, espíritu, alma y cuerpo. Si nuestro espíritu no es justificado, no es reavivado, no es restaurado, no podemos tener la mente de Cristo. Y entonces vamos a seguir pensando de una manera adánica, el hombre caído, de una manera humanista. Pero una vez que nacemos de nuevo, nos alimentamos del árbol de la vida, tenemos la mente de Cristo y vamos a poder asimilar sin problema alguno todo es de Dios y vamos a administrar los recursos materiales a la manera de Dios. Porque el que es nacido de nuevo ama a Dios, obedece su palabra, quiere vivir como el Señor le dice que viva. Y sabe que eso es infalible. El Hijo de Dios sabe que lo único que no pasará es la palabra. Y que si obedece la palabra, obtendrá la recompensa de vivir la palabra de Dios. Pero eso solo naciendo de nuevo, eso no es porque yo se lo platique a alguien, eso no es porque yo se lo diga. Mire, amados míos, yo he tratado de decirle a personas, recientemente me he confrontado con personas cercanas a mí, que cuando ven que el dinero se les está acabando, que la vida se pone más cara, o que ya no tienen el mismo dinero de antes, o que están viviendo circunstancias a través de las cuales tienen que desembolsar más dinero, les entra mucha agonía y mucha aflicción y mucha preocupación. ¿Qué voy a hacer sin el dinero? ¿Qué voy a hacer? Y yo puedo tratar de explicárselo, puedo tratar de decírselo, puedo querer que entienda. No van a entender, porque la única manera es naciendo de nuevo. Solamente el que es nacido de nuevo puede creer que el justo por la fe vivirá. Y que no vive por el dinero que tiene, sino que vive porque es hijo de un Dios que es el Dios de toda provisión, el que puede proveer en toda situación y en toda circunstancia. Entonces lo primero es que se inicia la prosperidad en el corazón, en el espíritu del hombre, para que pueda ser restauradas y recuperadas las verdades bíblicas aún en relación a la economía. Mucha gente dice, ay no, que esta gente es solo de dinero, no quiero ir a hablar de dinero. Mire, lo siento mucho, pero la economía es una de las cosas que la Biblia trata más. Y muchos de los ejemplos que el Señor dio aún a los hijos del reino tienen que ver con riquezas materiales, pero con la administración correcta de ellas. Porque no es pecado tenerlas, el pecado es no saber administrarlas y apegarse a ellas. Tenerlas en el corazón es el problema. Entonces Dios quiere que los hijos del reino seamos restauradores. Entonces sabemos, y lo hemos dicho, que la prosperidad de la perspectiva de Dios no se refiere a dinero, sino a tener salud, felicidad, armonía y que no nos falte nada. Y bien dice la Escritura que si buscamos el reino de Dios y su justicia,
todas las demás cosas serán añadidas. El problema de los creyentes es que seguimos buscando las añadiduras en lugar de buscar el reino. Mientras busquemos las añadiduras, amados míos, no vamos a tener el reino. Si nos vamos al tronco, si nos vamos al reino, vamos a tener todo lo que está en el reino. Y si usted mira un ejemplo bíblico, cuando Abraham mandó al siervo a buscar a la esposa para Isaac, para su hijo, y le dio, ¿verdad? Abraham le dio 10 camellos, le dio tantos pendientes, tantas alhajas, tantos collares, tantos aretes, todo lo que le dio. Y entonces llega el siervo y se lo da a Rebeca. Pero esa Rebeca, la iglesia, era tan sabia y entendida que dijo, yo no me quedo solo con estos regalitos, no, yo me voy con el dueño de los regalitos. Así es que ella se fue con el siervo para casarse con Isaac, porque allí tendrían no solo los 10 camellitos que le llevaron, no solo las 3 alhajitas que le llevaron, sino que tenía todas las haciendas que tenía el viejo, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, todo iba a ser de ella. Sí, fue muy inteligente. Ella se pudo haber quedado allá donde estaba con sus hermanitas y prestándose los collarcitos y cambiándose los 3 días a la semana, y hasta ahí llegaba la cosa. Ay, pero con el papá, con el suegrazo que se echó, allí tenía no solo 10 camellos, todas las haciendas, todas las vacas, todas las ovejas, todo el ganado, todos los pollos, todas las gallinas, todos los cerdos, todo lo que quisiera tenía. Eso es sencillo. Entonces, si buscamos el reino de Dios y su justicia injertados en el corazón del Padre, somos dueños de todos y de Jehová en la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habita. Pero a veces somos tan cortos de vista, de mente, de visión, que nos quedamos con las añadiduras. Con esta empresita que me da tantos millones al año, y con la empresita se quedó. Pero no, si de Jehová es la tierra y su plenitud y todas las empresas que hay. Pero busque el corazón del Padre, busque el reino de Dios, busque su justicia, que con él tendrá añadidas todas las cosas. Todo. Y todo lo que le haga falta, él se lo proveerá. Y él sabe mejor que nadie. Y entonces Dios quiere restaurarnos de una manera tal que no pensemos en pequeño, sino que pensemos en grande. Que pensemos en el corazón de aquel que es el dueño de todas las cosas. Él tiene de todo lo que usted necesita. Todo. Tiene amor, tiene salud, tiene la esposa que necesita. La que ya tiene, ahí está bien, no le pida otra. Pero los que no tienen, para ellos tiene. Tiene todo lo que usted necesita. La bendición. Hermano Sergio ya le va a llegar, hermano. Recíbalo, hermano, usted aproveche. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 y 3. Esto es un verso, ¿verdad?, que yo creo que debería de estar bien impregnado en nuestro corazón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Fíjese que no es que tengas sanidad, que tengas salud. Salud quiere decir que no se enferma. Salud quiere decir que del cielo le pusieron todas las vacunas para que usted no le pegue ninguna plaga ni ninguna enfermedad. No es sanidad de que se va a enfermar y luego lo va a curar. No, salud, que no se va a enfermar. Y salud es espiritual, mi cuerpo, que usted va a tener salud emocional, salud mental, salud en todas las áreas de su ser. Porque allí la palabra era shalom, que es mucho más que lo que nosotros entendemos por salud. Es una armonía completa, es una integración perfecta. Quiere decir que usted no piensa una cosa y siente otra, no. Que todo su ser, su pensamiento, sus sentimientos están alineados y encarrilados con el Espíritu Santo de Dios. Eso es el shalom de Dios y eso es lo que Dios desea y declara para nosotros. Que tengamos shalom, así como prospera tu alma. Nuestra alma tiene que ir siendo prosperada continuamente, prosperada hacia ver el bien y la misericordia de Jehová, prosperada a que siempre, como dijo David, bendice alma mía Jehová, que mi alma nada más vea los beneficios del Señor, que mi alma se someta y no busque el bien para sí, sino que se someta al Dios Todopoderoso. Esa es la prosperidad de mi alma.
que ya no sea corrupta, sino que sea un alma, una mente y un corazón que anhela la bondad de Dios y anhela ver al Señor. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Qué hermoso, amados míos, que los hermanos, los que vengan, los que visiten, los que lleven noticias de nosotros, den testimonio de cómo nosotros andamos en la verdad y de nuestra verdad. Qué lindo que dijeran eso de nosotros. Ay, yo quiero testificarle. Cuando la hermana Rebeca regresa, ella regresa mañana a Miami, ha estado dos lunes con nosotros y ella va a regresar allá a la iglesia Emmanuel en Miami y le va a preguntar, ¿y cómo son los hermanos allá? Yo quiero dar testimonio de la verdad de ellos, de cómo andan en verdad esos hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Espero que no nos haya agarrado en ninguna mentira, sino que ella pueda hablar de que andamos en verdad. Es una bendición, amados. Sí. ¿Todos somos prosperados aquí? Amén. Y si no lo era, hoy lo es. Porque la palabra de hoy es para que usted sea prosperado en todo y que usted sea extremadamente bendecido, porque ya el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que usted tome esa porción suya. Este día usted comprométase con el Todopoderoso y dígale, yo quiero buscar tu reino. Dígaselo, yo no quiero las añadiduras, yo quiero tu reino, tu justicia. Yo quiero estar injertado en tu corazón, verte a ti cada día, buscarte, verte cara a cara. Yo quiero, Señor, tu reino, amado mío. Yo quiero buscar lo que es tu reino, el reino espiritual, y que todo me sea añadido. Porque muchos han malinterpretado que buscar el reino es tener empresas multimillonarias en la tierra. No. Buscar el reino de Dios y su justicia es buscar el corazón del Padre y hacer su voluntad. Y todo le será añadido. Y si la voluntad de Dios es que usted sea un empresario multimillonario, usted lo será. Pero no busque serlo, busque el corazón de Dios y haga la voluntad del Padre. Pero si la voluntad de Dios es que usted sea un predicador allá en el Medio Oriente, haga la voluntad de Dios, que ahí va a ser prosperado. Pero no quiera hacer lo que Dios no lo llamó a hacer. La prosperidad está en relación a la obediencia, y la obediencia es hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No estar en el lugar equivocado, ¿verdad? Bueno, con el repaso, yo sé que ustedes son excelentes alumnos, aquí todos tienen 100%. Menciónenme 2 filósofos griegos que tuvieron una influencia negativa sobre los principios de la economía del reino. Dios tenga misericordia de ellos, ¿verdad? ¿Cuál fue la actitud de Jesús en cuanto al pago de los impuestos? Pagar los impuestos, aún hizo un milagro, pero dijo que se le diera a César lo que era del César. ¿Cómo manejaban las riquezas los primeros creyentes? Todo era en común y nadie carecía de nada, sino que tenían en común todas las cosas. Quiero hacerle una observación. ¿Cuántos están familiarizados con la teología de la liberación? ¿Cuántos saben, solo hermano Sergio, lo que es la teología de la liberación? 1 o 2 personas nada más. Bueno, hay una corriente religiosa que se llama la teología de la liberación. Ha sido más fuerte en el catolicismo y a través de los jesuitas, pero también hay algunas denominaciones evangélicas que entraron en la teología de la liberación, y hace como unos 18 o 15 años aquí en San Pedro fue bien fuerte y hubo división de algunas iglesias porque algunos comenzaron a aplicar y practicar la teología de la liberación, que es prácticamente como un socialismo, una revolución socialista o comunista dentro de la iglesia o enseñada por la iglesia. Pero hay una pequeña diferencia, ¿verdad?, entre el socialismo y comunismo y lo que era la iglesia primitiva y el manejo de la finanza. Y es que en estas corrientes socialistas, comunistas o teología de la liberación, no es que el Señor pone en mi corazón y por amor doy, sino que
a la fuerza le quitan los bienes. Usted tiene que entregar a la fuerza, con fuerza humana o militar. Y esa es la pequeña gran diferencia, ¿verdad? No es lo mismo a través del amor de Dios, un deseo voluntario de vender las cosas y entregarlas para el Señor, para su reino o lo que sea, a que venga el gobierno y le diga, bueno, usted sálgase de esta casa, ahora los documentos son míos, esta propiedad ya no es suya, sino que es mío. Por ejemplo, en Cuba nadie puede tener una propiedad privada, todo es del gobierno, nadie puede vender, todo es del gobierno, nadie puede tener un carro, todo es del gobierno. Entonces, la teología de la liberación era algo similar, solamente que usaban, usan, porque todavía existe, la Biblia para enseñarlo. De hecho, la Biblia latinoamericana, que quizá algunos de ustedes conocen o estudiaron en ella, tiene muchos pensamientos subversivos en esta línea y aún tiene ilustraciones y conceptos que son precisamente de la teología de la liberación. E inclusive a nivel de algunos obispados y arzobispados se prohibió aún dentro de la Iglesia Católica, pero algunos continúan con esa corriente. Ahora yo creo que lo único verdadero que puede parar ese tipo de corrientes es los hijos del reino aplicando los principios del reino. Y cuando la gente sea prosperada por la palabra de Dios y por creer en Jesús y por buscar el reino de Dios, no van a creer a ninguna otra oferta que vengan a darles y ninguna otra filosofía. Así que debemos clamar en esa línea, hermanos, porque Honduras está ahorita en un punto muy crítico en relación a eso. ¿Qué corriente filosófica es fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? El humanismo. Ven que ustedes sacan...